Muy buenas tardes, abogada Isabel Gallegos. Mi nombre es Erika Chávez, de Derecho 1, Paralelo 2. Voy a dar el resumen de mi libro, Un viaje en el fin de la noche, escrito por Louis Fernandin, publicado en 1932. Este libro fue una de las mejores novelas escritas en el siglo XX. No hay otra que retrate la mejor cura autodestructiva y delirante de la primera mitad del siglo. Entre guerra, colonialismo, el sueño americano, un sentimiento hastío que lo envuelve. Céline fue un gigante de las letras, que empequeñece a todos los existenciales franceses surgidos años después de esta publicación de la novela. Esta novela relata desde París, en la Primera Guerra Mundial, en 1914, rodeada por la música de un desfile, un joven llamado Fernandin Bardamo decide unirse al ejército y luchar contra los alemanes, que en aquellas épocas estaban en guerra. Una vez al frente y enfrentado con todos los horrores que se vivía, pierde rápidamente el entusiasmo de mantenerse y de haberse aliado al ejército. Cabe recalcar que este joven estaba estudiando medicina, pero dejó sus estudios por unirse al ejército, por experimentar algo nuevo para él. Bardamo no podía entender por qué debía dispararle a los alemanes, quienes nunca lo habían dañado personalmente. También se da cuenta que ante los ojos de sus compatriotas, él era un cobarde. Fernandin recibe una misión de reconocimiento, la cual conoce a un chico llamado Robinson, que también era un soldado. Compartiendo ideas, compartiendo todo lo que ellos vivían, estaban buscando la forma de abandonar el ejército. Incluso hicieron muchos planes, de los cuales la mayoría fallaban, porque cada vez que ellos intentaban escapar, siempre se encontraban con guerras, los pequeños generales estaban en diferentes puestos y ellos tenían que atacar al pueblo alemán. Herido y traumatizado por la guerra, al finalizar, Bardamo regresa a París para recibir un tratamiento y recibir una medalla, de los cual conoce a una enfermera que era voluntaria estadounidense llamada Lola, lo cual quizá entre palabras iban y venían, ellas tal vez le preguntaban si ellos ganaban algo de dinero por haberse estado en la guerra, por haber ido, pero ellos no, simplemente ellos habían ido por voluntad. En eso, obligados a luchar, los vuelven a encontrar y los vuelven a llevar al frente de la lucha, de la guerra que existía en aquellos tiempos, pero ya no al mismo lugar donde estaban, sino que los cambiaron. Y es ahí donde Fernandin conoce a su segunda novia, siendo una violinista llamada Musit, que trabajaba entreteniendo a las tropas donde se encontraban. Justamente cuando él la conoce, hubo un bombardeo en esa ciudad y todo como que se perdió, como que quedó hasta ahí y no se vuelve a saber nada más. En eso, justamente estaba la época de la fiebre amarilla, aparte de la guerra, o sea, existieron muchas más enfermedades, donde él decide ir a África y se enfrenta con una ola de calor insoportable, el aburrimiento de las colonias, la cruel explosión de los nativos. Es aquí donde se reencuentra de nuevo con su amigo Robinson, pero esta vez él ya no era el paramilitar, sino que era gerente de un puesto comercial de comida, o sea, como una chocita, desvanecida en medio de la selva africana. Y es ahí donde Bardamo cae enfermo por esta fiebre que existió en aquellos tiempos, y es donde se prende fuego a un poste y lo abandona. Después de ver a su amigo Bardamo morir, se pregunta si Robinson realmente había planeado que Madeleine disparara contra todo el tiempo. Después de todo, Robinson había buscado una forma de salir de la guerra rindiéndose. Tal vez no solo estaba buscando la forma de salir de la vida, lo que pensaba Bardamo. Al final, esto fue un placer, un vacío, destinados a encontrarse
pero otra vez reunidos entre problemas. Fernandín consigue arrastrarse hasta las costas, gracias a la carambola del destino. Es donde, en fin, llega a los Estados Unidos. Allí, Fernandín descubrirá un mundo totalmente diferente, porque entre Europa y África era muy distinto a las descripciones que él tenía con Nueva York. Fue tan impresionante lo que él vivió, que sin duda él tal vez andaba como vagando, como una presión, como una alucinación a la realidad, dando dando como un conocimiento a lo que él era. O sea, en pocas palabras fue un cambio de cultura, que él vivió de Europa a Norteamérica, fue un cambio brusco, radical, pero él, con tal de buscar su libertad, lo hizo. En fin, entre todo el ruido que no le dejaba escuchar en su cabeza, tal vez por los disparos que hubo, por las guerras que tenía, él todos esos recuerdos los guardaba tal vez en la mochila que él cargaba, porque él andaba como un ex militar, ex combatiente, cargaba una mochila, tal vez para llevar cualquier cosa, alimentos, comida, para tratar de poderse ayudar. En una de sus paradas de viaje, porque no solamente se quedó en Nueva York, él iba como que coleccionando pocas cosas, tal vez eran baratijas, pero lo hacían olvidar de aquella época mala que vivió por él haberse ido como voluntario en aquellos tiempos. Y es ahí donde, una vez establecido, Fernandín vuelve a Francia, termina sus estudios inacabados de medicina, porque en sí él terminó siendo un doctor, y se sitúa en este poblado llamado Ramsey, un pequeño lugar en los alrededores de París. Desde allí, debido a su posición como médico a domicilio, vuelve a diseccionar a través de su mirada y las acciones lo que rodean la sociedad francesa de la época de los ávaros, las familias rotas, la cadencia repentina, de los días raros, de las muertes de los pobres. Lo que aquí en sí primaba era la soledad descarnada después de la guerra que hubo, en la que se da cuenta rodeado la gente que no se comparte con nada. O sea, que en pocas palabras cada persona jalaba como para sí mismo, porque nadie creía en nadie. Inevitablemente, Celi no deja de presentar los personajes en esta novela, porque no solamente fue él como protagonista, sino los Genrot, una familia gris, con lo que este médico debía relacionarse en varias ocasiones. Hacen eje sobre el que giran otros personajes también tristes, otros llenos de alegría, las segundas rotaciones, como la familia de Bebet, el cura de Prostit, el propio Robinson, con quien se encuentra en cada etapa de su viaje y que vuelve a aparecer en la segunda y la mitad de la novela, de forma intermitente. Finalmente, nos acercamos a la noche. Durante toda la novela, la presencia de la noche es constante, donde la mayoría de las vivencias que Fernandín nos cuenta sucede desde los primeros pasos como soldado, donde él se arremete, y los recuerdos más vividos en Nueva York. Pero su importancia a creencia de esta médica nos aproximamos al final de este viaje. Mientras ganaba peso la noche, lo ganaba Robinson, este personaje que aparece y desaparece, acaba fijándose en la vida de Fernandín, casi sin que pueda evitarlo. Sus destinos unidos a lo largo, lo poco de los viajes, los años, acababan entrelazándose a pesar de los esfuerzos como protagonistas. En sí, Louis Fernandín es una telaraña de palabras perfectamente tejida que nos atrapa desde el inicio hasta el fin. Por eso en sí esta novela se llama Un viaje al fin de la noche, donde él expresa realmente todo lo vivido por un soldado. Tal vez no como se lo contaron, sino como él lo vivió, desde que él se enlistó, se fue, hizo una anécdota y nos contó en este libro. O sea, es muy hermoso y los invito a que lean porque es de verdad demasiado interesante. Muchísimas gracias.